Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Vamos a iniciar con nuestro curso de 4G Overview. Entonces, este curso, bueno, está dedicado a todos aquellos que estén interesados a aprender sobre la red de 4G y a, este, y a tener conocimientos también de optimización, de saber sobre parametrización de la red de 4G. Entonces, vamos a tener. A ver, un segundo, me están diciendo que no hay audio. Ok, entonces vamos a tener esta parte introductoria en la cual como les estaba comentando, vamos a tener, em, como les estaba comentando, vamos a ver cuáles son los fundamentos de LTE, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son los canales? ¿Cómo se transmite? Etcétera. ¿Por qué? Porque en este curso que vamos a tener en las instalaciones de EIS, tanto en Colombia como en México, y bueno, no quiere decir que no puedan entrar también de forma virtual, pueden acceder de forma virtual al curso. Vamos a también aprender sobre a la parametrización de de diferentes aplicaciones que tenemos en una red de LTE, ¿ok? Entonces, bueno, en este curso, bueno, en esta pequeña introducción vamos a ver primero la arquitectura de la red, cuáles son los principios de la interfase de aire, únicamente los principios. Realmente esta parte es bastante más extensa y un poco de el nodo B, ¿de acuerdo? Que es donde se termina la parte de RAN, ¿de acuerdo? Entonces, en RAN nosotros, para LTE, la parte de acceso únicamente implica al User Equipment y al eNodo B. Entonces, bueno, un poco de introductorio de cómo se componen las diferentes redes de telefonía celular, primera, segunda, tercera y cuarta generación, en el cual la primera generación se denomina por tener canales asignados todo el tiempo a un usuario, generalmente, bueno, de 25, este, aquí en esta parte, el AMS y el TAX famosos, que manejaban canales de ancho de banda de 25-30 kHz. Posteriormente viene la parte de GSM, en los cuales se expande el canal a 200 kHz, y esos 200 kHz van a ser repartidos a 8 diferentes usuarios con un periodo de tiempo de 1 milisegundo, ¿de acuerdo? En UMTS, como les comenté en el curso anterior, en UMTS se tienen 5 megas, ¿de acuerdo?, de ancho de banda, y se le asigna a todos los usuarios el mismo ancho de banda todo el tiempo, ¿ok? Y bueno, acá fue lo que hablábamos en el curso anterior, que se tienen diferentes códigos, ¿verdad? A cada usuario se le asigna un código diferente para poder descifrar dentro del cúmulo de información que viene en una sola señal, toda la información mezclada, poder únicamente obtener la información que más les interesa, ¿no? La información que les corresponde, más bien, no que más les interesa, sino la información que le corresponde a un usuario. En LTE cambia este método de acceso, se hace mucho más eficiente porque en primera se tienen diferentes opciones de ancho de banda, ¿ok? ¿Cuánto? Desde 1.4 pasando por 3, 5, 10, 15 y 20 megas, 20 megahertz. ¿Por qué se tienen estas diferentes opciones? Bueno, porque un usuario, un operador, perdón, de telefonía celular puede, de acuerdo al espectro que tenga disponible, puede, puede tener
pues acceso a diferentes anchos de banda. Puede ser que en un determinado país un operador únicamente tiene 5 megas, bueno, pues en esos 5 megas lo despliega. Tiene 10 megas juntos, pues despliega los 10, o tiene 20 megahertz juntos, despliega 20. No se tiene esta restricción como en 3G de que únicamente se podía acceder con 5 megas, ¿ok? Bueno, y posteriormente vamos a ver cuál es pues el gran avance que se tiene con LTE, de cómo se van a administrar estos anchos de banda, estos 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 MHz, cómo se van a administrar para tener la mayor eficiencia posible, para poderlos acomodar de tal manera pues que se pueda transmitir muchísima información, ¿de acuerdo? Mucha más que en estos 5 megas que se tenían en 3G. Entonces, bueno, pues se tienen acá diferentes fases. Esta es como una nueva forma de que nos muestran cómo se compone, cómo va evolucionando las diferentes releases. Acá, bueno, se tiene primero GCM con release 1 y posteriormente viene release 99. Viene release 99 porque en ese tiempo se tenía el release del año en que salió al, digamos, al aire o de forma comercial esa tecnología. Por eso salió Edge para GCM, para poder transmitir datos en GCM. ¿De acuerdo? ¿Cómo salió? Pues con el despliegue del SGCN. Y en el mismo año también salió MTS. Por eso los dos se consideran Release 99, porque salieron en 1999. Pero posteriormente ya no viene la nomenclatura por año, sino que ya le empiezan a poner Release 5, Release 6, Release 7, Release 8, en el cual se van desplegando diferentes avances de la misma base que se tenía en Release 99, hasta que viene Release 8, cuando ya hace un cambio rotundo en el método de acceso con LTE, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a explicar en este curso, ¿no? Y posteriormente ya viene LTE Advanced, cuando vienen aplicaciones sobre LTE que nos hacen una pues una tecnología mucho más funcional, ¿de acuerdo? Trabajando a tasas de velocidad más alta y aplicando volte, etcétera. Entonces, es así como se componen las diferentes releases, como va evolucionando las redes, ¿de acuerdo? Eh, y cuando nos dicen una release en particular, nos están dando un avance en particular que se dio. Entonces, dentro de LTE teníamos release 8 y release 9, ¿de acuerdo? Y aquí abajo vamos a ver por qué se caracterizan esas releases. Es importante, ¿por qué? Porque digamos que LTE ya está implementado en la mayoría de los mercados, pero eso no quiere decir que se tengan las diferentes funcionalidades sobre la fundamental que era Release 8 y Release 9, ¿no? Entonces en esta diapositiva podemos ver muy claramente qué es lo que trae. principalmente, principalmente LTE trae OFDMA, ¿ok? Donde OFDMA simplemente es la forma en cómo se accede a la red y por la cual se tiene una gran eficiencia espectral, ¿de acuerdo? Acá viene MIMO y Small Cell, pero bueno, MIMO y Small Cell también se llegaron a tener en 3G. ¿De acuerdo? Acá lo nuevo para LTE es OFDMA. Y posteriormente viene LTA, B y C, ¿de acuerdo? Y con las diferentes releases, release 10, 11, 12, 13, 15. Y así sucesivamente van subiendo. Acá abajo tenemos aplicaciones, ¿de acuerdo? Sobre LTE, ¿de acuerdo? Acá tenemos CA, que es de Carrier Aggregation, COM, de Coordinated Multipoint, Handover MIMO y Enhanced Interference, Intercell Interference Coordination, ¿ok? Para poder mejorar la transmisión. Y bueno, esto es justamente lo que vamos a ir viendo en el curso, todas estas aplicaciones, como que más a detalle qué quieren decir, cómo se configuran, cómo las podemos aplicar en nuestra red para que la
red de LTE que tenemos funcione de una forma más eficiente, a unas tasas de transferencia más altas, tenga mayor capacidad de usuarios, que los usuarios en el borde de la celda sufran menos, pero que tampoco nos demanden muchos recursos, ¿verdad? Entonces, todo esto es bien importante tenerlo en un curso porque se va viendo paso a paso y se va detallando realmente qué es cada una de las cosas. En primera, bueno, pues se describen, tenemos el conocimiento de ellas y posteriormente las aplicamos y ustedes salen pues como unos ingenieros que pueden llegar a una red y poder no solo mantenerla, sino configurarla para sacar el mayor provecho de lo ya invertido. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos diferentes requerimientos. Se tienen diferentes requerimientos cuando sale LTE, ya que el primero es que fuera un ancho de banda flexible, ¿verdad? Como les había comentado, 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz, que los operadores en los diferentes países, con cualquiera de estos anchos de banda, ellos pueden tener su red de LTE. Obviamente esto se ve impactado en la capacidad de la red, pero pues podrían tenerlo. Si tienen una mayor eficiencia espectral, ¿ok? Que sea que se pueda transmitir mayor bits en el mismo ancho de banda que el que se tenía en 3G, digamos comparando 5 megas con 5 megas en LTE, podemos tener mucha más transmisión, una mayor que, bueno, eso prácticamente es la palabra eficiencia, ¿verdad? Eh, Se tienen diferentes tasas mayores, se calcula de 100 megabits por segundo, 50 megabits por segundo en uplink. Vamos a explicar muy bien en el curso de dónde salen estas velocidades, eh, qué pasa, por qué es menos, pero también puede ser mucho más que esto, eh, con las nuevas releases que les acabo de mencionar. Entonces, ver realmente cómo podemos acercarnos a estas velocidades teóricas que tanto se comentan, ¿no? Cuando sale una nueva tecnología que se dice, bueno, ya se puede transmitir a 14.4 megas y dice, pues sí, bueno, pero ¿por qué mi red no lo hace? Bueno, acá se explica realmente de una forma muy específica por qué no y cómo podemos de mejor forma pues acercarnos a esas velocidades. ¿Ok? Entonces, bueno, son diferentes capacidades que se tienen para la red de LTE. En cuanto a la arquitectura también cambia totalmente, ¿de acuerdo? En 3G teníamos una RNC acá, digamos, que controlaba los nodos B. Ya no. Ya no tenemos esta RNC, ahora el nodo B se vuelve mucho más autónomo, mucho más capaz de lo que era el nodo B. Entonces, eh, la red de acceso termina justo en el e-nodo B, termina justo acá. Posteriormente, el e-nodo B se conecta con el MME y con el Serving Gateway. Acá vemos a ver dos conectividades. El e-nodo B se conecta con el MME y también se va a conectar con el Serving Gateway. ¿Por qué? Estas son dos entidades importantísimas del core. El MME, que es Mobility Management Entity, ¿de acuerdo? Nos van a servir para administrar las sesiones y la movilidad del User Equipment. El MME se va a separar en dos tipos de funcionalidades, que va a ser el EPS Mobility Management y el EPS Session Management, ¿no? Y ya cuando nuestros compañeros de core y les expliquen esta parte, se explica de una forma mucho más profunda. Acá en este curso vamos a tener un alcance de qué es lo que hace el MME. Vamos a tener un alcance vamos a saber qué es lo que hace el MME y cuál es la interacción que tiene el MME con la red para eso, para los inicios de las sesiones, ¿de acuerdo? Y para la parte de la movilidad, ¿de acuerdo? Cómo afecta el MME hacia el User Equipment. Y la otra entidad, el Serving Gateway.
que el Serving Gateway es el que finalmente va a darle los servicios al User Equipment. ¿Ok? Entonces, el Serving Gateway se va a conectar al PDN Gateway, ¿ok? Por medio de la interfase S5. El PDN Gateway es el que finalmente va a asignar una IP a quién, al User Equipment, de tal manera que se va a tener una conectividad directa del PDN Gateway hacia el User Equipment por medio de esa IP. ¿Para qué? Para la transferencia de datos de usuario, ¿de acuerdo? Entonces el User Equipment va a estar en constante movilidad, pero siempre conectado con el mismo PDN Gateway, ¿de acuerdo? Y el Serving Gateway no va a actuar más que como un pivote para poder redirigir la información que viene desde el mismo PDN hacia el mismo User Equipment. Entonces ahí vienen varias explicaciones de cuáles son esa conectividad que es un default bidder, y posteriormente a ese default bidder se le adjuntan dedicated bidders que van a soportar diferentes servicios, ¿de acuerdo? ¿Cómo qué servicios? Bueno, servicios que se separan, real time, non real time. Los real time es streaming, voz, videollamadas. Los non real time, HTTP, juegos, FTP, etcétera, ¿no? Eh, Incluso Volte, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo se tiene Volte, se tiene el default bidder, se tiene un bidder de un QCI número 1 y un bidder de un QCI número 5, ¿de acuerdo? Eso se va a explicar más al fondo en el curso. Pero finalmente son conectividades que tiene el User Equipment hacia el core, ¿de acuerdo? Para poder soportar los diferentes servicios que nos va a venir a ofrecer LTE. Ya no tenemos Circuit Switch, ¿ok? De acá viene acá, ¿no? Do not support Circuit Switch Domain any longer. Entonces todo va a ser por medio de una red IP, ¿vale? Y todos los User Equipment se encuentran, los N2B se encuentran conectados al core de esta forma, ¿no? Ya no es únicamente hacia el RNC y el RNC se comunicaba al core, sino que es cada N2B se comunica al core para la parte de control hacia el MME y para la parte de datos hacia el Serving Gateway. Y bueno, acá tenemos ya una red más compleja, no más compleja, pero más integral, en donde tenemos, bueno, la parte de LTE, que va a ser esto. Esta parte de acá, esta parte que estoy englobando va a ser la parte de LTE, y la interactividad que va a tener la parte de LTE con la parte de 3G. ¿Con quién va a ser la entidad que va a tener la conectividad de 3G y 2G hacia LTE? El SGCN. El SGCN se va a comunicar tanto al MME, ¿de acuerdo? Como al Serving Gateway. Entonces, cuando se tienen, cuando se establece esta conectividad, eh, ¿para qué se hace? Bueno, pues para hacer todos los tipos de balanceo de cargas, si es fallback, ¿verdad? Cuando entra una llamada de voz y no se tiene Volte, o el usuario no está registrado como un usuario de Volte, se baja a 3G o inclusive a 2G. Por eso se necesita esta interconectividad entre otras redes, inclusive también con otras redes que no pertenecen al 3GPP, o CDMA 2000, etcétera, ¿no? Entonces LTE tiene que tener una gran flexibilidad para poder eh, contactarse o conectarse a diferentes entidades. Bueno, en cuanto a los User Equipment, también las categorías de User Equipment eh, van a tener un gran impacto sobre la experiencia de ese usuario en la red. ¿Por qué? Porque cada User Equipment va a tener diferentes capacidades de codificación y de modulación. Es lo principal, ¿no? También para recibir MIMO en LTE, pues se puede tener MIMO 2x2, 4x4. Modulación, todos deben de tener en downlink al menos, deben de soportar la modulación 64 QAM, pero incluso ya hay categorías que soportan 256 QAM.
igual, el MCS, Modulation and Coding Scheme, toma muchísima importancia en LTE, ¿de acuerdo? Y esto finalmente se va a traducir en cuánto es la tasa de transferencia máxima que pueda alcanzar cada user equipment de acuerdo a la categoría. Cuando estamos en el ámbito laboral haciendo una optimización, bueno, debemos de asegurarnos qué categoría es el user equipment en el cual se está haciendo una prueba en particular, y tenemos que tener en cuenta las especificaciones técnicas de ese user equipment para saber hasta dónde vamos a llegar por limitación de hardware del user equipment. Esto va a ser lo principal que vamos a hacer antes de realizar una optimización, y todo eso lo vamos a ir viendo más a fondo en el curso. Entonces, como les comentaba, las diferentes entidades del core: MME, Serving Gateway y PDN Gateway. De acuerdo, acá tenemos listadas movilidad, sesión, autenticación. El MME autentica al user equipment, siendo que es un user equipment válido, no clonado. Y el user equipment también autentica la red, ¿no? Eso lo hace el MME. El Serving Gateway actúa como un ruteador, como un pivote, digamos, de todos los paquetes que vienen del PDN Gateway, ¿de acuerdo? También actúa como un buffer donde se almacenan los datos antes de ser enviados en caso de que haya delay o que haya alguna cola, ¿no? Y el PDN Gateway es el que va a tener una conectividad con internet directamente para poder hacer la transferencia de los paquetes, y es el que le va a dar una IP al user equipment. Cada vez que el user equipment entra a la red puede tener una IP diferente. Ok. En cuanto a protocolos, en cuanto a los protocolos, seguimos manejando el protocolo RRC, ¿de acuerdo? Acá vamos a ver en la interfase UU, se separa en modo de control y modo de usuario, plano de control y plano de usuario. En la parte de control vamos a separarla acá en dos, y la parte de usuario. ¿Cuáles van a ser vamos a encontrar las diferencias ahora sí? ¿Cuál es la diferencia? En el plano de control tenemos mensajería NAS, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, de Non-Access Stratum. Mensajería directa del User Equipment con el core. ¿Con quién? ¿Con qué entidad del core? Con el MME. ¿Para qué? Para movilidad, para manejo de sesiones, para autentificaciones, para todo lo que hemos comentado que hace el MME. Es una comunicación directa en la cual el eNodo B únicamente retransmite los mensajes, ¿ok? No tiene injerencia sobre ellos. ¿Sobre qué mensajería sí va a tener injerencia el eNodo B? Sobre el RRC, ¿de acuerdo? Todo lo que hacía la RNC, que era el envío y la comunicación RRC con el User Equipment, ahora pasa a mando del eNodo B, ¿ok? Entonces, estos son los dos protocolos que, que se tienen únicamente en la parte de control y no se tienen en el plano de usuario, como vemos acá. De aquí para abajo ya vienen los protocolos en el plano de usuario con la capa de PDSP, Packet Data Convergence Protocol, que nos va a dar encriptado, y en el plano de usuario nos va a servir para hacer una cosa que se llama ROHC, Robust Header Compression. ¿Para qué? Para comprimir el encabezado de la dirección IP del User Equipment, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto nos ocupa mucha información. Entonces esto va a estar a cargo muchos recursos en un paquete. Entonces esto va a estar a cargo de la capa de PDSP, y que no lo va a hacer acá en plano de control. ¿Qué va a hacer en los dos? Cifrado, ¿de acuerdo? La capa de RLC, Radio Link Controlling, nos va a hacer el modo de transmisión: Transparent Mode, un Acknowledge Mode y Acknowledge Mode. Modo transparente, no reconocido y reconocido. Cada uno de ellos nos va a servir para diferentes aplicaciones. Transparent Mode sirve mucho para información de broadcast que hace la celda. Un Acknowledge Mode para servicios real time, Acknowledge Mode para servicios non real time. Y eso lo vamos a ver más a fondo. Esto se tiene, pero también se debe de configurar. Bueno, por lo general viene configurado por default,
pero nosotros podemos determinar que un mensaje en particular sea transmitido de modo reconocido o de modo no reconocido. Digamos que un mensaje particular de RRC Connection Setup, por ejemplo, quiero que lo transmita de modo reconocido, no reconocido. Nosotros podemos cambiar esas configuraciones. Se toma por default ciertos modos de transmisión para ciertos casos o ciertos escenarios, pero ya en la práctica a nosotros nos toca ir, meternos, cambiar, actualizar, mejorar, etcétera. Y bueno, la capa MAC nos sirve para mapear los canales. Acá los canales que le entrega, la información que le entrega la capa RLC a la capa MAC se le entrega en forma de canales, en canales lógicos. Posteriormente la capa MAC entrega canales de transporte. La capa física los transfiere a canales físicos para ser transmitidos al aire. Y bueno, con esto terminamos la parte de la arquitectura. Y vamos a ir por último a dar una introducción a la interfase de aire. Esto se va a ver más a fondo, porque la interfase de aire sí es un poquito más compleja y se ven diferentes cosas, pero vamos a ver una introducción acá. Entonces la interfase de aire se tienen diferentes métodos de acceso: OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access, y SC, FDMA, Single Carrier Frequency Division Multiple Access. ¿De acuerdo? Aquí lo nuevo es la O, ¿verdad? Ortogonal. ¿Qué quiere decir que sean ortogonales? Eso es lo que vamos a explicar. Como habíamos comentado también, se tienen diferentes métodos de acceso: acceso en frecuencia, diferentes canales de frecuencia a cada usuario en tiempo, le prestamos el canal a cada usuario en un tiempo distinto, y por código, ¿de acuerdo? Como decimos en WCDMA. En OFDMA, hagan de cuenta que es como si fuera FDM, Frequency Division Multiplexing. Tenemos diferentes portadoras, una banda de guarda, una portadora, otra banda de guarda. OFDMA no. OFDM lo que hace es, no tenemos banda de guarda. Lo que se utiliza es la transformada rápida inversa de Fourier para hacer que una señal esté sobrepuesta en la otra señal. Pero no nada más así, sino que esas señales, justamente cuando una señal pasa por el máximo, las señales, digamos que la señal pasa por el máximo, es esta que está acá central, las señales adyacentes pasan exactamente por el mínimo, eliminándole toda la interferencia posible a la señal central, y así sucesivamente. De tal manera que el ancho de banda que les había comentado, que era de 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 megas, es dividido en todas estas diferentes subbandas o subcarriers, ¿de acuerdo? De tal manera que para el ancho de banda de 20 megas se tienen disponible 1200 subcarriers, y eso se le va a poder asignar a los usuarios que estén en esa celda, ¿de acuerdo? En forma de resource blocks, que eso lo vamos a ver ya más a fondo en el curso. Entonces, se tiene en 20 megas, acá sale el número de 2048. Yo les había dicho, no les había dicho 2048, les había dicho 1200. En realidad se tienen 1200 usables, pero en realidad se tienen un total de 2048 como banda de guarda, pero no entre subcarriers, sino entre portadoras, ¿de acuerdo? Por eso va a salir este número de 2048. Es muy importante porque de ahí sale el sampling rate, y sale un número, un periodo que nos va a servir para muchos cálculos dentro de la configuración de LTE. Es únicamente como teoría de algunas constantes que tenemos dentro de LTE para configurar parámetros. Entonces, para poder recuperar esa señal, entra la señal, se aplica, les había comentado, para generarla era la transformada rápida inversa de Fourier, y para descifrarla se tiene la transformada rápida de Fourier, y posteriormente se demodulan las subcarriers y se obtiene otra vez la información.
Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo está repartido nuestro, nuestras subcarriers, de cómo se eficientiza el espectro en el cual se tienen diferentes subcarriers, una sobre la otra, pero con la capacidad de que cuando uno pasa por el máximo, la subcarrier adyacente pasa por el mínimo. Posteriormente se tiene también en LTE una protección que se va a llamar cyclic prefix, en el cual por ambiente multipath una en el sentido del tiempo, una señal puede llegar duplicada y retrasada, ¿de acuerdo? Y una protección contra esa señal va a ser el cyclic prefix. Tenemos dos diferentes tipos de cyclic prefix. Uno es el normal y el extendido, y eso también toca configurarlo. Y eso va a depender de la cantidad de ambiente multipath que haya en una celda. Que no es más que el cyclic prefix no es más que la repetición de la señal al final de cada uno de los símbolos, ¿de acuerdo? Posteriormente, bueno, todo esto se ve más a fondo, pero la señal se reparte en símbolos, en el cual la información que se tiene al final de cada símbolo es repetida al principio, de tal manera que hay una duplicidad de información. Esta información que tenemos acá es la misma que tenemos acá, de tal manera que si esta información viene en el sentido del tiempo, viene replicada y afecta al símbolo adyacente, no importa. ¿Por qué? Porque lo tiene al final de ese mismo símbolo, tiene la misma información. Es ahí donde tenemos una protección importante contra ambiente multipath. Así también, dentro del mismo ancho de banda podemos tener algunas áreas donde se tiene una mayor interferencia o fading, ¿de acuerdo? Entonces esas frecuencias se seleccionan, ¿ok? Esas frecuencias se seleccionan y se puede hacer una selección de frecuencias para poderle asignar un user equipment. Digamos que un user equipment esté experimentando interferencia en una frecuencia en particular que se le fue asignada, y se le puede asignar otro rango en frecuencia que no esté experimentando la misma degradación. ¿Sale? Otra parte, una desventaja que se tiene en LTE es que, bueno, estas subcarriers, como bien las comentábamos, no simplemente están juntas, sino que están una sobre la otra. Cuando están una sobre la otra, ¿qué pasa? Por efecto Doppler, o sea, por movimiento del usuario, se pueden desfasar en frecuencia estas señales, ¿de acuerdo? Un pequeño desfasamiento en frecuencia de estas subcarriers puede afectar a la subcarrier adyacente, donde lo que yo les había comentado que se debía de cumplir, pues deja de cumplirse. ¿Qué era? Que cuando una señal pasa por el máximo, la señal adyacente pasa por el cero, ¿de acuerdo? Entonces, por movimiento del usuario, movimiento tal cual físico que se encuentra, esas señales se pueden desfasar ligeramente y ya deja de cumplirse esta cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy vulnerable, la señal de LTE, a offsets en frecuencia, ¿ok? Esto genera alto PAPR, que es Peak to Average Power Ratio, en el cual una señal afecta a la otra dándole una, una, una potencia mayor a una subcarrier en particular, y puede generar interferencia. Entonces, acá resumimos cuáles son las ventajas y las desventajas de LTE para los ambientes, para las diferentes aplicaciones, para los diferentes escenarios, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser resistente a ambiente multipath, tiene eficiencia espectral, es flexible, o sea, se pueden utilizar diferentes espectros y es fácil de implementar. ¿Qué desventajas? Bueno, que tiene ruido, tiene alto PARP, o sea, es muy, es muy susceptible a, a pequeñas variaciones en la frecuencia de las subcarriers que nos pueden causar problemas. Justamente al tratar de encontrar esta alta eficiencia espectral, nos puede también perjudicar en cuanto a que si
no se transmite exactamente en la frecuencia que debe de ser, pues nos causa un problema importante. Entonces, acá se tiene, bueno, ya a continuación es como un resumen que se tiene de acuerdo a los diferentes métodos de acceso y de acuerdo a cómo se diferencian los tres anteriores que habíamos visto, aquí de FDMA, que eso sería lo equivalente a AMS, TDMA, este, CDMA, que es WCDMA, que es lo que vimos antes en 3G, WCDMA, y LTE es que tenemos diferentes frecuencias, son repartidas a diferentes usuarios en el sentido del tiempo, y digamos que si nosotros le damos este recurso a este usuario, este recurso también viene con una alta eficiencia espectral. Digamos, viene separado ese ancho de banda en diferentes subcarriers. Esas subcarriers vienen muy juntas una con la otra, de tal manera que se puede transmitir mucho más información en un mismo ancho de banda. ¿De acuerdo? Por eso es que en esta parte vienen diferentes rayitas. O sea, se le asigna un ancho de banda a un usuario por un tiempo indeterminado, pero ese ancho de banda viene separado en subcarriers para poderle dar más información, para poderle asignar más recursos. ¿Ok? Entonces, bueno, acá vemos cuál es la diferencia y cuál es la eficiencia espectral que nos da. Digamos que acá es FDM y acá es OFDMA, ¿de acuerdo? En el cual acá se repite un poco cuando tenemos diferentes portadoras separadas cada una y aquí no, aquí las portadoras están juntas, pudiendo soportar a mucho más usuarios o dándole a los usuarios todas las portadoras y pudiendo llegar a tasas de transferencia mucho más altas. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿No? En Uplink es similar, simplemente se utiliza, pero acá se utiliza Single Carrier FDMA, no se tiene tal eficiencia espectral, pero acá se tiene, acá los anchos de banda que se les da al usuario están juntos, ¿de acuerdo? Y todo esto funciona como una sola subcarrier. Por eso es que en Uplink no se tiene, no se puede llegar a tasas de transferencia tan altas como se llega en Downlink. Pero en sí, como se organiza la información, es la misma. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como se generan las diferentes, eh, cómo se generan las diferentes subcarriers. Déjenme, aquí les quiero enseñar cómo se compone el, cómo se compone el recurso que le vamos a dar a un usuario en particular. Digamos que acá tenemos las diferentes subcarriers. Acá vemos el eje Y es en el sentido de la frecuencia y el eje X o el eje horizontal es en el sentido del tiempo. Ok, entonces ok. Entonces, acá tenemos, déjenme ponerles acá una pluma. Ok, acá tenemos el eje vertical en el sentido de la frecuencia, el eje horizontal en el eje del tiempo, y acá le podemos asignar a un usuario un número determinado de subcarriers. El número determinado de subcarriers que se le asigna a un usuario va en múltiplos de 12 subcarriers, de tal manera que dependiendo del ancho de banda que tengamos, le podemos asignar más subcarriers a un solo usuario. ¿Ok? Y en el sentido del tiempo también esto va separado en símbolos. Se tiene que un usuario le podemos dar las 12 subcarriers por un mínimo de 1 milisegundo. Y dentro de ese 1 milisegundo vamos a almacenar, digamos que acá se le puede dar, esto es un time slot,
Y a un usuario, cuando le vamos a dar un recurso en LTE, le podemos dar dos time slots. Un time slot y otro time slot, y estos dos van a querer significar un subframe, ¿de acuerdo? Esto es lo mínimo que le podemos dar a un usuario. Cada time slot se va a dividir en 6 o 7 símbolos dependiendo del cyclic prefix, dependiendo de la protección contra ambientes multipath que hayamos decidido configurar en una celda, ¿ok? Y a un usuario le podemos dar como mínimo, durante ese tiempo de un milisegundo, 12 subcarriers. Y como máximo, todas las subcarriers que se tengan disponibles en una celda. Y esto va a estar muy relacionado con el ancho de banda que hayamos, en el cual le hayamos implementado para esa celda en esa red, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del ancho de banda, va a ser el número de subcarriers que se tengan disponibles, llegando al máximo número de subcarriers disponibles cuando se tiene un ancho de banda de 20 megas, ¿no? Entonces, es acá como nos explican un poco más a fondo que es una subcarrier. Una subcarrier, muy importante, tiene un ancho de banda de 15 kHz y un símbolo tiene una duración de un sexto o un séptimo de medio milisegundo, ¿ok? Acá tenemos un radio frame de LTE. Un radio frame se divide en 10 subframes y cada subframe se va a dividir en dos time slots. ¿De acuerdo? Entonces, acá nos explican cómo se entrega esta información de acuerdo a los diferentes anchos de banda que tengamos. Se tiene acá los resource blocks que son activos, que quiere decir que son asignados a un usuario, y podemos también tener resource blocks donde no se está transmitiendo nada porque en ese momento pues no hay usuarios en la red que lo soliciten o que lo estén demandando. Entonces, los diferentes canales, como habíamos comentado, se tienen canales lógicos, los canales de RLC que entregan a la capa MAC, y la capa MAC le entrega canales de transporte a la capa física, y posteriormente la capa física entrega los canales físicos. Acá, bueno, se tienen diferentes canales. Vamos a ir definiendo en el curso qué es lo que hace cada canal, cómo los configuramos, cómo configuramos la potencia de los canales, cómo los podemos optimizar, cómo los podemos hacer variables para que tengan una mayor eficiencia en la red. ¿De acuerdo? Acá es cómo se compone cada canal. Digamos, acá tenemos los canales de uplink y los canales de uplink y canales de downlink. Si tenemos un ejemplo de canal de downlink, cómo se componen de canales lógicos a canales de transporte, y de canales de transporte a canales físicos, ¿de acuerdo? Entonces la configuración la podemos hacer a este nivel, y posteriormente ya son organizados hacia canales de transporte y ya bajan hacia canales físicos para su transmisión, ¿ok? Entonces nosotros podemos configurar, acá podemos configurar el modo de transmisión. En la parte física podemos controlar la magnitud de potencia a la cual queremos que se transmite, etc. Y bueno, posteriormente acá lo que vemos es un ejemplo muy general de cómo se establece una conectividad, cómo hace el User Equipment una sesión de datos en la cual se tienen diferentes procesos. Primeramente el User Equipment se sincroniza con la red, que es la parte aquí amarilla, y posteriormente el User Equipment hace el proceso de acceso, el Random Access Channel, por medio del Random Access Channel, pide acceso a la red, posteriormente hace el proceso de sesión, en el cual toma los diferentes recursos que se le fueron asignados por medio del nodo B, y el User Equipment envía los diferentes, también las diferentes validaciones al MME para posteriormente generar servicios en la red. Entonces todos estos vamos a ir viéndolos en el curso paso a paso, con todas las configuraciones que tenemos para que el User Equipment primero que nada se sincronice con la red de forma exitosa, tenga un acceso también exitoso, y posteriormente tramita sus recursos de radio
y se les ha asignado el bidder con la calidad de servicio que necesita de acuerdo al tipo de llamada que está realizando, de acuerdo al tipo de calidad de servicio que necesita su bidder, que necesita su conectividad. ¿Ok? Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo más en el curso. Se tienen las Sales Specific Reference Signals que nos van a servir para poder tener una apreciación de lo que se tiene en la, de lo que se tiene en la red, de una apreciación de lo que se tiene transmitiendo, ¿de acuerdo? El User Equipment va a censar, así como lo que hacía el User Equipment con el C-Pitch. En este caso, el User Equipment va a censar la potencia o la cobertura que tiene una celda en la red por medio de las Cell Specific Reference Signals. ¿Ok? Entonces, esto es a grandes rasgos, como les comentaba, el curso que se tienen. Pueden eh, comunicarse con nosotros si tienen más dudas, o por medio de Facebook en comentarios. Nosotros podemos ahí actualizarles de acuerdo eh, a las diferentes cuestionamientos que tengan en base al curso, y espero a todos poderlos ver por allá, ¿no? Bueno, como les comentaba, mi nombre es Carlos Vila y aquí seguimos en contacto. Muchas gracias.